Este es el espacio en donde se comparte la pasión por la investigación clínica. Esto es APEIC, el podcast. Las opiniones expresadas en este podcast son de exclusiva responsabilidad del invitado y no necesariamente representan las opiniones de APEIC ni de las organizaciones donde nuestros invitados trabajen. Sean bienvenidos a la segunda mitad de la primera temporada de APEIC, el podcast. Esperamos que hayan disfrutado de verdad el especial de mitad de temporada con el Dr. José Luis Viramontes. Y para esta nueva etapa tenemos pensados unos ligeros cambios en el formato. A partir de ahora ya no diremos la semblanza de nuestros invitados al inicio y dejaremos que sean ellos los que nos cuenten qué hay detrás de esos títulos, qué hay detrás de las decisiones que los llevaron a estudiar lo que estudiaron y cómo fue que llegaron a posicionarse como los grandes líderes en la investigación clínica que son ahora. Esperamos de verdad que lo disfruten muchísimo. En esta ocasión nos acompaña el doctor Víctor Bojorquez. Doctor, para mí es un gusto tenerte aquí. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Pues muy bien, Diego. Antes que nada, pues agradecerles la invitación para participar en este podcast. He estado escuchándolos y la verdad que es muy interesante conocer pues más acerca de la investigación clínica y pues es grato que nos inviten. Pues para nosotros también es muy grato tenerte aquí, Víctor. Pues mira, usualmente, ¿no? En las primeras temporadas hacíamos la pequeña semblanza antes de dar introducción al invitado y antes de iniciar la entrevista, pero decidimos cambiar un poquito el formato. Decidimos empezar a dar la oportunidad, porque eso es algo que hemos notado que casi no sucede, dar la oportunidad a nuestros invitados que nos cuenten quiénes son ellos, ¿no? Porque la semblanza se oye muy padre, ¿no? Estudié tal, maestría en tal, doctorado, que diplomado, especialidad en no sé dónde, pero no sabemos qué hay detrás de esa historia, ¿no? ¿Por qué ese diplomado? ¿Por qué esa maestría? ¿Por qué ese doctorado? ¿Por qué a veces a lo mejor alguien estudió algo relacionado con la medicina y de repente se fue a data management, ¿no? Como en un episodio anterior. Entonces, quiero empezar, Víctor, con la pregunta casi filosófica. ¿Quién es Víctor Bojorquez y cómo llegó al mundo de las ciencias de la salud, la investigación clínica? ¿Cómo fue que ese joven dijo, ¿sabes qué? La investigación clínica es lo mío? Bueno, pues creo que es una pregunta interesante, nos remonta un poquito pues a nuestra propia historia. Para mí, precisamente cuando hoy me haces la pregunta, digo, hijo, ¿cómo llegué a la investigación clínica? Y fue algo fortuito. Yo desconocía lo que era la investigación clínica. Yo soy de formación médico, estudié la carrera de medicina general y cirugía aquí en el estado de Oaxaca. Yo soy oaxaqueño. Y pues bueno, estudiar medicina para mí fue pues algo muy interesante. Yo desde pequeño tenía esa curiosidad de saber, de conocer un poquito. Cuando eres joven no sabes qué estudiar, ¿no? Yo estaba en el área de la salud, estaba empezando a estudiar biología, me interesaba y tenía un poquito de curiosidad acerca de los seres vivos, cómo interactuaban. Pero pues bueno, me fui orientando un poquito a la medicina. Al concluir el bachillerato opté por estudiar la carrera de medicina y conocí la investigación clínica durante el internado. Durante el internado me tocó rotar en la ciudad de Mérida. Ahí tuve la fortuna de conocer a médicos especialistas que ya llevaban ensayos clínicos y me platicaron de los ensayos clínicos. Me decían, oye, pues los ensayos clínicos consisten en algún medicamento, en darle seguimiento a los pacientes. Y pues conoces medicamentos nuevos, son medicamentos avanzados. Al concluir mi internado, me quedó por ahí un poquito de curiosidad, terminé la carrera y estos compañeros me invitaron a ser coordinador de estudios. Y ahí fue mi primer contacto con los estudios clínicos. Realmente yo desconocía totalmente, ni sabía que existían los estudios clínicos. No pensé que en el país se hiciera investigación clínica. Y pues para mí fue un mundo nuevo, ¿no? Saber además que
era una oportunidad también, digo yo como médico general, y que creo que como la mayoría seguíamos intentando, o yo quería también realizar la especialidad, ¿no? Entonces trabajaba y estaba estudiando, no se dio la oportunidad de poder realizar una especialidad, pero poco a poco y conociendo más acerca de la investigación clínica me fue apasionando más cada día. Y definitivamente dije, es lo que me gusta, esto creo que es lo que a mí me interesa, conocer cómo es el desarrollo de una molécula, conocer cómo le da seguimiento a un paciente. Fue algo muy interesante y creo que cumplía las expectativas que en ese momento yo quería. Fíjate qué interesante, porque creo que cada vez es más evidente que cuando salimos, ¿no?, de la facultad, ¿no?, después de estudiar nuestra licenciatura, pues encontrar nuestro camino es algo complicado, ¿no? Muchos estamos ahí, pues la verdad yo no sé para dónde, yo no sé para dónde irme ni por qué. Y fíjate esto de explorar nuevas áreas, ¿no? Y qué curioso que hayas llegado a la investigación clínica en el internado, me dijiste, ¿cierto? Sí, efectivamente, durante el internado conocí acerca de la investigación clínica. Y oye, ¿qué fue? Porque usualmente uno cuando va a andar explorando nuevas áreas, pues dice, a lo mejor está interesante, pero no sé, como que me llama, pero al mismo tiempo no estoy tan seguro. Y usualmente hay un momento, ¿no?, donde todo hace clic y dice, ¿sabes qué? De aquí soy. ¿Cómo supiste que la investigación clínica era eso que te inspiró a, bueno, a hacer tu carrera, ¿no? Era lo tuyo. ¿Qué te movió e inspiró a seguir por ese camino? A mí me gustó porque tuve la oportunidad de conocer más acerca de diferentes áreas terapéuticas. Cuando yo empecé a laborar en Mérida como coordinador de estudios, tuve la oportunidad de que la industria me invitara a participar, a ser coordinador de más estudios clínicos. Entonces, al inicio yo era coordinador de estudios solamente del área de oncología, y posterior me invitaron a ser coordinador de estudios del área de la psiquiatría, del área de traumatología, y se fueron dando un cúmulo de situaciones que me permitieron ir desarrollando más el interés en esta área, ¿no? Con los pacientes oncológicos, conocer más acerca de no solamente cómo el medicamento se va desarrollando, sino también el lado humano de los pacientes. Me tocó estar en hospitales públicos donde pues las personas eran de bajos recursos, y veía yo que la investigación clínica también les aportaba un apoyo a los pacientes. Entonces, también combinar en la investigación clínica la parte administrativa, que a mí me encantaba, tener un orden, agendar citas de los pacientes, hacerle diferentes estudios, darle un seguimiento, creo que combinaba muchas de las cualidades que yo buscaba en un trabajo, ¿no? Yo buscaba precisamente no solamente ver pacientes, sino también qué más podías hacer por un paciente. Tuve la oportunidad durante este trabajo de que me invitara en ese momento mi jefe, me invitara a estudiar un diplomado en tanatología. Ahí conocí todo este proceso de cómo podías tú ayudar como médico más a un paciente sobre el proceso de duelo, sobre el proceso de pérdida. Hice también esta parte de acompañamiento y asesoría tanatológica. Entonces realmente a mí me fue apasionando más porque decía, oye, creo que puedo hacer como médico esa parte de apoyo más al paciente, esa parte de soporte. No solamente estoy haciendo medicina, no solamente estoy haciendo ciencia, además estoy viendo esta parte de apoyo a un paciente con una enfermedad, a la familia. Tuve la oportunidad, y en esa época todavía no se escuchaba mucho de la bioética, me invitaron a participar en una especialidad en bioética, y ahí conocí también, pues bueno, toda esta parte de la investigación clínica que tiene un fundamento tan sólido en la parte bioética, en la parte legal. Entonces, realmente cada día que fui conociendo más a la investigación clínica me fue apasionando más porque sentía que era un área totalmente completa que cubría muchísimas esferas alrededor del paciente. Entonces, fue muy apasionante mi estancia en Mérida, me fue formando, creo que me dio todas las bases para poder seguir apasionándome más en la investigación clínica. Creo que fue muy interesante, y de experiencias creo que todos los investigadores, los que hoy estamos más, que tenemos mucho tiempo en investigación clínica, y los nuevos, te das cuenta que la investigación clínica te da ese aporte, ese apoyo al factor humano.
donde definitivamente yo pude decir, esto es lo mío, a mí me apasiona, fue cuando yo participé en estos ensayos clínicos de oncología, pero hubo uno en particular en el área de traumatología, donde estábamos precisamente haciendo un ensayo clínico para un medicamento para evitar la trombosis venosa profunda en aquellos pacientes que tuvieran una cirugía de rodilla, un reemplazo de rodilla. El médico que era nuestro investigador principal trabajaba en un centro público, en un hospital grande público, pero había una lista de más de 50 pacientes que era necesario que se operaran la rodilla, pero pues al ser de bajos recursos, la prótesis era costosa, pues los pacientes pues ya llevaban tiempo sin poder realizarse esta cirugía. Cuando llega este ensayo clínico, el doctor tomó la decisión de poder él otorgarle a los pacientes el reemplazo de la rodilla, comprar el dispositivo y de esta forma que los pacientes se vieran beneficiados y pues pudieran participar en el estudio clínico. Ahí me di cuenta que definitivamente en la investigación clínica no solamente hacemos ciencia, ¿no? Sino también colabora y apoya a los pacientes. A mí me quedó muy marcado eso y ahí dije, oye, creo que en investigación clínica puedes ayudar a la comunidad, puedes aportar a la ciencia, puedes ayudar a que la gente mejore su calidad de vida. Y definitivamente para mí con este doctor fue una gran enseñanza de vida saber que pudo contribuir a que 50 personas tuvieran una mejor calidad de vida. Definitivamente creo que esto fue un parteaguas para mí, saber que podías ayudar con la investigación clínica. Y te digo, dentro de mi formación como tanatólogo, como en esta parte de asesoría y acompañamiento tanatológico, poder dar soporte a los pacientes, definitivamente este enlace con este factor humano, con las personas, a mí me fascinó, ¿no? Saber que podía seguir siendo médico, podía seguir ejerciendo la medicina, pero además hacer ciencia y además apoyar a la comunidad. Wow, me encanta, de verdad. Creo que en algún episodio ya lo hemos platicado, la medicina, uno de los principales puntos débiles que tiene en la actualidad es, pues, la parte humana hace mucha falta. O sea, la cantidad de pacientes que hay y el número, pues, limitado, podríamos llamarlo de médicos, pues hace que a los pacientes empiece a tratar como uno más, ¿no? Un número extra, el folio número 5 que entró a mi consultorio y realmente casi no hay este acompañamiento, ¿no? Mano a mano de cómo va evolucionando, cómo reaccionan sus familiares, que también es una parte importante, ¿no? Salen de tu consultorio y pasan la mayor parte del tiempo con su familia los apoya o no los apoya, qué clase de ambiente vive el paciente. Y me encanta que la historia que te haya llevado a la investigación clínica sea esta parte humana, ¿no? Que hayas dicho, qué padre poder apoyar, por supuesto, al desarrollo de una nueva molécula, un nuevo tratamiento, pero también apoyar la parte vulnerable, ¿no? Que a veces es, yo creo que la parte más vulnerable cuando alguien está enfermo, ¿no? La parte más humana, sus sentimientos. Qué padre, Víctor, la verdad, me encanta esta historia. Y también que mencionaste que la parte oncológica, que yo creo que es de las ramas más, pues, más sensibles que hay dentro de la medicina, ¿no? Y dentro, fíjate, dentro de esa parte, ¿tienes alguna anécdota con algún paciente, algo que te haya dejado huella y que haya dictado, ¿no? Como lo que venía. Ya llegaremos a ese punto, ¿no? Tejiendo redes, la red Osmo. Algo que te haya dejado una huella, algún paciente que tú digas, esto es por ti, mi hermano, mi hermana. Sí, son muchas. Yo te podría decir que han sido muchas y como en todo, ¿no? Hay muchas satisfactorias, muchas con casos de éxito donde los pacientes pues les decían, ¿no? De que probablemente iban a vivir 6 meses, que probablemente iban a vivir un año. Y pues hemos tenido muchos casos de éxito, pacientes donde han tenido una sobrevida más de 7, de 10 años, ¿no? Una paciente recientemente uno de los últimos estudios que hemos tenido de un medicamento totalmente innovador en el área de oncología en cáncer de pulmón. La paciente cuando acudió acá, acudió con una expectativa, la familia solamente sabía que tenía una expectativa de vida, ¿no? Y pues bueno, a través de mi formación pude hacer un enlace con la paciente,
te diré su nombre, la señora Remedios, estuvo con nosotros, pude conocer su historia, pude conocer la historia con los hijos, y ella solamente tenía una expectativa de vida de 6 meses. Pasó el tiempo, la paciente tuvo que ser hospitalizada, estuvo hospitalizada por lo menos un mes la paciente, y pues nosotros como médicos dijimos, bueno, fue progresión de la enfermedad, seguramente ya no vamos a poder, pero salió adelante y ya la paciente ya tiene más de 4 años de sobrevida, la paciente fuera sin ningún indicio de cáncer. Entonces ahí fue algo tan sorprendente que después la paciente, cuando platicó con nosotros, me dice, doctor, yo no sabía que mi expectativa de vida era de 6 meses, ¿no? Pero pues ahora que ya estoy acá y les agradezco mucho, para mí fue una gran bendición haber hecho caso a un médico que me refiriera y que participara en un ensayo clínico, ¿no? Entonces, como esas, hemos tenido muchísimas experiencias. Yo te diría que en lo personal es muy bonito, es una gran satisfacción saber que has podido ayudar a personas, ¿no? Te digo, cuando te conectas mucho con los pacientes y conoces un poco de la historia, conoces un poco de la familia, sabes que la investigación clínica ayuda muchísimo a las personas, a todos en general, pero en particular a aquellas personas que son vulnerables, a aquellas personas de bajos recursos que difícilmente podrán tener acceso a un tratamiento. Yo te podría decir que así como esta historia, tenemos infinidad de historia, hemos llevado estudios pediátricos donde pues a niños les ha ido muy bien, ves cómo cambia su expectativa de vida, ¿no? Los ves hace 10 años y hoy los ves y dices, hijo, qué padre que participó en un estudio y que hoy su calidad de vida de este joven ya es totalmente diferente. Pues creo que seguramente los que nos dedicamos a la investigación clínica tenemos muchísimas experiencias. Creo que si todos juntáramos todo lo que hemos vivido, hijo, haríamos una biblioteca de grandes experiencias como médicos en la investigación clínica. Está hasta para un documental, ¿no? Empezar a Sí. recolectar estas grandes historias, un compilado de libros, porque, digo, vaya, o sea, tan solo es historia, ¿no? De esta mujer. Y hay un tema interesante ahí, fíjate. ¿Tú crees que el hecho de no saber su expectativa de vida haya hecho que la mejora, ¿no? La evolución del tratamiento haya sido, no sé, incrementada probablemente? Porque fíjate, hay un estudio muy interesante, no tengo los datos precisos en este momento, pero 2 ratones que tenían enfermedad de Parkinson, ¿no? De estos ratones que les pueden modificar un gen y que desarrollen cierta enfermedad en específico, y a uno de ellos se les pone en una jaula, nada más con comida y agua, nada más, y al otro se le pone en una jaula, pero con jueguitos, rueditas, con otros ratones, y entonces se observa como aquel ratón que lo único que hace es comer, dormir y estar solo, pues la enfermedad evoluciona de una manera más rápida e incluso con consecuencias más graves. Y en el otro ratón que tiene esta convivencia con otros ratones, que puede jugar, que hace ejercicio, la enfermedad tarda muchísimo más en evolucionar y son muy leves los síntomas. Entonces, ¿tú crees que en este caso el hecho de no saber, ¿no?, la expectativa de vida y que haya estado como con todo este ánimo hasta arriba, haya jugado un papel fundamental en, pues, el desenlace? Sí, mira, como tú lo mencionas, está demostrado que el aspecto psicoemocional es muy importante durante la enfermedad, ¿no? De ahí la importancia que tú como médico puedas conectar con el paciente, ¿no? Y saber en qué etapa de la enfermedad se encuentra el paciente, ¿no? En tanatología clasificamos en 4 etapas en la evolución de la enfermedad desde el aspecto psicológico del paciente, ¿no? Por ejemplo, en la negación, donde el paciente totalmente niega que tiene una enfermedad y todo, difícilmente tú como médico vas a lograr que el paciente pueda aceptar un tratamiento, acepte la enfermedad. Entonces sí influye mucho el aspecto psicológico del paciente. De ahí la importancia de que conectes con la familia, ¿no? Cuando sucede una enfermedad, como en este caso que consideramos, lamentablemente todos tenemos en mente que cuando nos diagnostican cáncer, pues está aunado a la muerte, y realmente la ciencia ha avanzado tanto que no, que el cáncer, si lo detectamos, lo diagnosticamos y lo tratamos a tiempo, puede ser pues una enfermedad crónica, ¿no?
creo que es importante que tú como médico conozcas el contexto en el que se encuentra el paciente, la familia, qué tanto soporte tiene de la familia, qué tanto ella se encuentra aceptando la enfermedad, y ahí es donde tú decides si sí es conveniente decirle al paciente en este momento, o en este momento pues bueno, la tratas de otra forma. Pero sí es importante que tú conectes con el paciente. Sí influye muchísimo el estado emocional de los pacientes, la aceptación de la enfermedad, precisamente para que el paciente pueda dar un resultado. Y en la investigación clínica se logran muchos contactos. La verdad que es muy, muy interesante, porque no solamente tú como médico, toda la gente que está alrededor del paciente, el coordinador, las enfermeras, los químicos, todos creas una familia nueva, ¿no? Cuando un paciente está participando en un ensayo clínico y termina, te dice, pues es que esta es mi nueva familia, aquí me atienden súper bien, aquí me siento como en casa. Que eso es lo que buscamos nosotros en la red Osmo, que el paciente sea parte de nuestra familia, que no sea su preocupación la enfermedad, ¿no? Y creo que eso lo hace la investigación clínica. Mira, desde el punto de vista económico, el paciente no está preocupado cuando participa en un ensayo clínico por la cuestión económica. Durante la enfermedad, tú tienes que ver varias esferas de un paciente, ¿no? La esfera social, la esfera emocional, la esfera económica, la esfera legal. Y pues bueno, la económica es algo muy importante, pero la participación en un ensayo clínico, de lo económico ya no se preocupa el paciente, porque un ensayo clínico cubre todos los gastos que requieran, medicamentos, estudios de laboratorio, consultas, todo lo que requiera. Entonces te puedes enfocar a otras 3 esferas en la investigación clínica, ¿no? La social, cómo está el entorno de la familia, cómo va a estar el soporte, cómo la ayudan, la emocional, en ese sentido de lograr que la paciente o el paciente se encuentre en el proceso de aceptación de la enfermedad, cómo ayudarlo, cómo ayudamos en ese sentido a que el paciente confronte la enfermedad de una forma de aceptación. Pero una esfera que preocupa mucho al país es la económica. Entonces los ensayos clínicos quitan este pensamiento del paciente que preocupa, ¿no? Oye, tengo cáncer, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar mis quimios? ¿Esto es caro? ¿Cómo hago esto? Entonces creo que por lo menos en la investigación clínica quitamos un rubro, y el resto también lo cubrimos. En la red Osmo nos preocupamos mucho por los pacientes en ese sentido, ¿no? En el factor humano. Oye, y qué increíble esto que mencionas de que los pacientes, algunos lo dicen, esta es como mi nueva casa, mi nueva familia, porque pues acá he tenido chance de platicar con algunos familiares que han tenido que tener tratamientos continuos en hospitales, y difícilmente te dicen, ay, yo quiero, me la pasé bien, ¿no? O sea, si quieran, aunque sea en este duelo que estoy viviendo, pues platiqué ahí con los médicos, con las enfermeras, y mira, la pasé bien y vengo con los ánimos elevados, ¿no? La mayoría es como de, no, o sea, yo ya estoy harto del hospital, estoy harto de ese lugar, yo solo quiero regresar a mi casa y pues, aunque sea estar solo, pero lejos de ahí. Entonces, qué padre poder lograr que los pacientes digan, esta es mi nueva familia. Y no sé, o sea, suena, suena muy, muy complejo todo esto que me platicas, y me pongo a pensar, ¿cuáles son los principales retos que tuviste que enfrentar para conseguir las habilidades pues, técnicas, blandas, para poder lidiar con esto de acercarte a un paciente y decirle su situación? Se requiere, yo creo que un temple muy fuerte, habilidades de comunicación efectiva, ¿no? ¿Cómo le voy a decir su tratamiento? Mencionas que son personas en comunidades también marginadas, entonces, ¿cómo te comunicas con ellos? ¿De qué manera? ¿Cómo fue que conseguiste todas estas habilidades, esos retos que tuviste que enfrentar para llegar al lugar en donde estás ahorita? Bueno, yo creo que parte de eso fue mi formación que tuve en Mérida. Creo que este diplomado de tanatología y de acompañamiento tanatológico me permitió desarrollar más herramientas en el factor humano y poner al centro siempre el paciente, ¿no? Creo que el proceso también, que tú estés más en contacto con los pacientes. Luego yo tuve grandes experiencias en Mérida, tuve contacto con muchos pacientes donde a veces la familia estaba enferma, ¿no? El abuelo, la mamá, el hijo, conocías contextos que te sensibilizan mucho para poder
crear ese contacto con los pacientes. Y el reto más fuerte, ya cuando nosotros iniciamos nuestro centro de investigación aquí en Oaxaca, fue eso, ¿no? Lograr que la gente desmitificara la investigación clínica, que se quitara de la cabeza que la investigación clínica era experimentación, que eran conejillos de indias. Entonces fue a lo largo de estos 12 años y los primeros años fue picar piedra, ¿no? Fue decir, mira, somos el primer centro de investigación, hacer sala de espera en todas las oficinas, en la propia secretaría, con los secretarios de salud, para hablar un poco de lo que es investigación clínica, que ya había un centro de investigación clínica en Oaxaca y que nos dedicábamos a desarrollar estudios de investigación y que pues bueno, cumplíamos con toda la normatividad del país. Fueron creo que los primeros 7 años, te diría, de mucho trabajo, ¿no? De mucho trabajo, de ganarse la confianza poco a poco de la comunidad, de ganarse la confianza de los médicos, de personal del área de la salud, que muchas personas, enfermeras, químicos, médicos, desconocían qué era la investigación clínica y tal vez todavía tenían esa idea de que era experimentación. Entonces fue un trabajo arduo, fue un trabajo de mucho esfuerzo, pero también fue muy gratificante y saber que como centro de investigación logramos que cambiaran estos paradigmas de la comunidad, tanto del área de la salud como en la población en general, y que pues bueno, hoy la gente ya conozca un poco más qué es la investigación clínica. Yo creo que ese fue el mayor reto que tuvimos, ¿no? Que realmente la gente empezara a desmitificar lo que es la investigación clínica. Y creo que lo hemos logrado, ¿no? Lo hemos logrado no solamente en el estado, creo que ya a nivel país, con la pandemia, pues bueno, la gente ya supo qué eran los ensayos clínicos, ya saben ahora qué es la investigación clínica, ya saben que existen estudios fase 1, fase 2, fase 3, ya no piensan que estamos experimentando con ellos. Creo que lamentablemente ante esta situación de la pandemia, pues la gente ya conoció un poco más acerca de esto. Sí, no, fue una dualidad ahí, ¿no? O sea, en cierta parte es bueno que la gente conozca más sobre esto. Lamentablemente, como dices, tuvo que pasar pues esta crisis enorme en la que aún estamos para que eso fuese posible. Y hemos llegado finalmente aquí a la revelación, ¿no? Ya lo estábamos ahí diciendo desde hace rato. ¿Qué es Redosmo, Víctor? ¿Qué es Redosmo y cuál es su misión? Bueno, como Red Osmo y a lo largo de estos años nos hemos desarrollado una misión y nuestra misión es colaborar en la búsqueda y el desarrollo de soluciones médicas innovadoras, ¿no? Eso es lo que nosotros hacemos, estamos ahorita desarrollando, nos hemos consolidado como una organización, nosotros tenemos presencia en 5 estados del país, que es Yucatán, Quintana Roo, San Luis Potosí, Aguascalientes y Oaxaca. Y lo que hacemos es eso, tratar de traer más estudios de la industria farmacéutica, porque sabemos que al traer más estudios, la población tiene más oportunidades de participar en un ensayo clínico. Entonces, nosotros lo que hacemos como misión es colaborar en la búsqueda de desarrollo de soluciones médicas innovadoras que le permitan a los pacientes tener una mejor calidad de vida, ¿no? Y sobre todo lo que se busca, creo que todos los laboratorios buscamos eso, es la cura de algunas enfermedades, ¿no? O por lo menos que el paciente tenga una mejor calidad de vida. Esa es nuestra misión y también va unado con nuestra visión. Y nuestra visión, pues, es que seamos un referente a nivel internacional en investigación clínica, ¿no? Creo que lo hemos logrado, pero esto es gracias a la colaboración en conjunto, ¿no? Nuestra visión también ha permitido que hoy la gente, los médicos recién egresados, los especialistas recién egresados, ya vean como una alternativa poder colaborar en los estudios clínicos. Y estamos formando nuevas generaciones para que contribuyan al desarrollo de nuevos tratamientos innovadores, ¿no? Para que participen en la investigación clínica, para que en un futuro la población en general vea como primera opción participar en un estudio clínico. Creo que esto es uno de nuestros grandes objetivos también que nos hemos planteado, que hoy cuando alguien se enferme, busque, ¿no? un medicamento, busque hoy participar en un estudio clínico y que sea su primera opción y decir, oye, me acaban de diagnosticar esta enfermedad, voy a buscar un estudio clínico. Yo estoy seguro que muchos, al igual que tu servidor, tuvimos alguna experiencia de algún familiar en la cual decíamos, oye,
necesito buscar un estudio clínico porque sé que le va a ir bien si encuentro un estudio clínico para un familiar, ¿no? Y lamentablemente hace 5 o 7 años no había un estudio clínico para algún familiar, pero hoy hay infinidad de estudios clínicos y eso es lo que nosotros buscamos, ¿no? Que consolidarnos como red, contribuir al desarrollo de estos medicamentos, crear alianzas con más centros de investigación para de esta forma traer más estudios al país, y lo que buscamos es eso, ¿no? Que veamos que el paciente tenga más oportunidades de tratamiento, más oportunidades de una opción terapéutica. Vaya, y sin duda alguna se está logrando, Víctor, sin duda alguna se está logrando. Sabemos que colaborar con las autoridades sanitarias, siendo ajenos a las autoridades sanitarias, suele llegar a ser complicado. Vaya, o sea, en algunos casos, por cuestiones políticas, incluso puede haber gente que aproveche esta situación y, hey, colaboración de una iniciativa privada con el gobierno, corrupción, ¿no? Entonces, ¿cómo fue que lograste ganarte esa confianza de las autoridades sanitarias y posicionarte como un agente, vaya, neutro, ¿no? Es decir, ni industria ni gobierno, o sea, yo estoy aquí nada más como un puente entre los dos, ¿no? Un puente entre la comunidad, entre la industria, pero mi objetivo principal es ayudar. Yo creo que lo más importante fue actuar con ética y con profesionalismo. Algo que a mí me permitió, te digo, fue cómo desarrollé mis bases, ¿no? Y dentro de esos, pues yo hice la especialidad en bioética hace muchísimos años. Y además la investigación clínica está muy regulada, ¿no? Muy regulada por parte de compliance, muy apegado a la normatividad, ¿no? A las declaraciones, a las leyes. Y eso te permite, ese marco, no salirte de ahí, y ese marco te permite actuar con muchísimo profesionalismo, ¿no? Creo que eso es muy importante, el hecho de que nosotros como institución no nos hemos politizado, ¿no? Realmente lo que nos apasiona y lo que nos gusta es la investigación clínica, y poniendo al centro la investigación clínica y actuando con ética y siempre con fundamentos, con solidez científica, con solidez, sobre todo ética es muy importante en este sentido. Creo que esa fue una de las partes que nos ha permitido a nosotros posicionarnos como un agente neutro, siempre en colaboración para el paciente, ¿no? Siempre cuando acudíamos a las autoridades, mira, los ensayos clínicos consisten en esto, esta es la normatividad a nivel nacional e internacional, nosotros cumplimos con toda, tenemos todos los permisos que marca la ley para poder operar, y el paciente se puede ver beneficiado de esta forma. Te podemos ayudar en conjunto a colaborar para que un paciente tenga un diagnóstico más rápido, para que reciba su tratamiento. El paciente se puede beneficiar y además en conjunto podríamos hacer acciones de prevención. Creo que esto fue lo que nos ha permitido ante las autoridades poder continuar nosotros colaborando y permitir seguir desarrollando más investigación clínica en el país. Vaya, esto está incluso hasta para una especie de curso, ¿no? De cómo hacer cohesión, cómo desempeñarse en este sector sin politizarse, ¿no? Sin caer en estas aguas turbias, porque vaya, o sea, estamos ya desde hace tiempo, ¿no? Pero ahorita se ha incrementado un poco. Es complicado a veces incluso agradecer, ¿no? Supongamos que tal autoridad sanitaria apoyó con equipo, ¿no? A Redosmo. Decir muchas gracias a tal persona, ¿no? Con el nombre. Híjole, ya incluso decir el nombre ya es complicado, no puede darse lugar a malinterpretaciones. Entonces, qué interesante esta parte, ¿no? ¿Cómo se consiguió? Sí, hay que evitar siempre la parte de conflicto de intereses, Diego. Creo que es muy importante, y algo que yo aprendí en la ética decía, cuando haya un conflicto lo mejor es declararlo, y de esta forma ya no existe ningún conflicto, ¿no? Si tú consideras y tienes esta percepción de decir, oye, creo que aquí hay un conflicto de intereses, e inmediatamente lo notificas y dices, y nosotros tenemos todas las herramientas, ¿no? Lo comunicas al laboratorio, al dueño de la molécula. Hay un ente muy importante en la investigación clínica que es el Comité de Ética y de Investigación, y que es un ente multidisciplinario que te acercas con él como investigador, como médico, como centro de investigación, y dices, tengo esta situación. Desde mi perspectiva creo que puede ser un conflicto de intereses. ¿Ustedes qué opinan? Quiero hacer esto, voy a declarar que en este momento hay un conflicto de intereses para evitar este conflicto de intereses. Y creo que eso es muy importante, ser transparentes
y eso te permite seguir siendo neutro, ¿no? En el desarrollo, que eso es muy importante, que haya totalmente ética y profesionalismo en el desarrollo de los ensayos clínicos. Sin duda alguna, ¿no? Aplicarla de, pues mira, yo no tengo nada que esconder, que no se diga nada, yo aquí lo declaro antes de que se haga aquí el escándalo. Y oye, mencionaste aquí la parte de me acerco a la industria, me acerco al comité. ¿Cuáles son esos principales retos para poder hacer esa cohesión tan añorada, ¿no? Industria, comité, centro de investigación, incluso la academia puede ser, ¿no? Con los estudiantes. ¿Cuáles son esos principales retos que hay que tomar en cuenta para lograr esa cohesión? Yo creo que un reto y el más importante, Diego, es sensibilizar a todos los actores que estamos involucrados, como tú mencionas, puede ser las propias dependencias de gobierno, ¿no? De salud, el sponsor, la propia industria, los comités, nosotros como centros, la academia. Lo más importante es poner el paciente al centro. ¿Qué es lo mejor hoy para un paciente? Si nosotros logramos todos como entes pensar primero en el paciente, qué es lo mejor para el paciente, te aseguro que podemos lograr muchísimas cosas, que eso es lo que nosotros hacemos, ¿no? Cuando presentamos un proyecto, cuando invitamos a la academia, los invitamos, ¿por qué? Porque en este momento lo mejor para un paciente es esto. Y creo que ahí es donde todos los actores que estamos involucrados en el desarrollo de estudios clínicos, vemos que la salida siempre es buscar qué es lo mejor para un paciente. Y nos permite desarrollar y agilizar más la investigación clínica. Y todos creo que poniendo al centro el paciente es lo más importante, Diego. Cuando sucede algún tema durante un estudio clínico, pues bueno, todos nos centramos en el paciente. ¿Qué es lo mejor para el paciente? Que el paciente continúe en el estudio, que el paciente se salga, que el paciente que se tenga que reportar, lo que tenga que ser, pero poniendo al centro al paciente. Y creo que esto permite que todos colaboremos y busquemos una mejor solución para un paciente. Sin duda alguna, ¿no? Creo que es lo que nunca se nos debe de olvidar a todos los que estamos en las ciencias de la salud. Más allá de los títulos, más allá del ego, más allá del dinero, incluso que a veces es difícil, ¿no? O sea, es un tema complejo, ¿no? Cuando se pone sobre la balanza, ¿no? El tema financiero, pero nunca olvidarlo. O sea, el paciente es lo primero, por eso hacemos esto, por eso estamos invirtiendo, o sea, que no se olvide. Sí, yo creo que eso es algo muy, muy interesante y muy bonito que yo a lo largo de estos años, como te comentaba en mi primera experiencia, el doctor, y para mí fue muy gratificante pensar que los médicos con los que yo me formé, lo primero que pensaban era en el paciente, qué es lo mejor para el paciente, cómo ayudo al paciente. Y nuestros comités de ética es eso, ponen al centro al paciente y todos nuestros investigadores, todo nuestro staff, lo primero siempre va a ser un paciente. Y creo que es muy interesante porque pues no sabemos en qué momento, Diego, nosotros podemos ser pacientes, ¿no? Entonces, no nos olvidemos de eso y creo que el reto grande que tenemos nosotros como centro de investigación es transmitir esto a la población, transmitir esto a la área de la salud, a los médicos, a los profesionistas, a los que se están formando ahora con nosotros. Eso es lo que nosotros le transmitimos. Lo primero es el paciente, piensa primero en el paciente. Te comento, esperemos que no, pero pues en algún momento podríamos ser pacientes, ¿no? Definitivamente. Hay una frase que me gusta mucho que dice Miriam. Ella siempre nos repitió en sus clases, yo tuve clases con ella de legislación farmacéutica. Todos somos pacientes. Todos somos pacientes, ya sea por una pequeña tos, hay un golpe, una rodilla aquí que necesito ir al fisioterapeuta, pero en algún momento de nuestra vida todos somos pacientes. ¿Cómo queremos que se nos trate? ¿No? También lo comentó Ceci Moreno de Acrom, ¿no? ¿Cómo querrías que se realizara el ensayo clínico para tratar el cáncer de tu hermano? Es una frase que se me quedó también muy grabada. Entonces, siempre que ponemos al paciente, y cuando ese paciente probablemente sea yo en el centro, pues como que las ideas, ¿no? Los dilemas se van difuminando y podemos tener una visión más clara, ¿no? Y lo vimos con COVID, Diego, ¿no? Creo que todos fuimos pacientes en COVID, ¿no? Y Vaya que todos sí. nos preocupamos y creo que ahí se centró muchísimo todo lo que hemos platicado, ¿no? La ética, el profesionalismo,
todos los actores estuvimos involucrados, la industria, la parte de la academia, los comités, todos estuvimos involucrados porque todos sabíamos que en algún momento algún familiar, nosotros mismos podíamos enfermar. Entonces todos pusimos toda nuestra atención para el desarrollo de medicamentos, de vacunas que realmente cumplieran con toda la normatividad, ¿no? Entonces creo que no lo hemos vivido muy alejado, recientemente pues con COVID, y pues bueno, creo que hemos demostrado, y fue algo muy bonito que lamentablemente ante una pandemia la gente volteara a ver al área de la investigación clínica, volteara a ver al área de la salud, ¿no? O sea, creo que la pandemia fue un parteaguas en todos los sentidos, Diego, en lo personal aquí con nosotros en la red Osmo, fue un boom cuando aquí en nuestro centro se aplicó la primera vacuna para el COVID, ¿no? O sea, todos los ojos voltearon a vernos y pues a un montón de preguntas, ¿no? ¿Qué es la investigación? ¿Cómo se desarrolla? Y pues bueno, platicar las experiencias, platicar todo cómo se estaba desarrollando, creo que fue algo muy interesante en el desarrollo durante la pandemia. Sí, ¿no? En ese momento, así todos los años de divulgación que se han invertido, así en meses tenemos que divulgar todo, ¿no? Llovían preguntas, ¿quiénes son? ¿Por qué hacen lo que hacen? No sabíamos que en México se hacía, ¿no? Probablemente también llegué a escuchar eso de que no sabía que aquí. Entonces, vaya, sin duda alguna la pandemia fue un parteaguas en todo esto de la investigación clínica. Y Víctor, la verdad estoy disfrutando mucho esta charla. Podríamos yo creo que continuar aquí varias horas más. Sin embargo, pues bueno, tenemos tiempo limitado y me gustaría cerrar con esta pregunta sobre tu proyecto, ¿no? ¿Por qué Redosmo? O sea, ¿cuál es la identidad de Redosmo? ¿Por qué el nombre? ¿No? La historia detrás del nombre y de esa imagen, ¿no? De las redes. Bueno, en el 2009 formamos nuestro primer centro de investigación aquí en Oaxaca y te soy honesto, no sabía cómo ponerle, ¿no? Y comienzas a generar ideas. Y una gran amiga me dice, pues bueno, mira, pues en Estados Unidos existen los Site Management Organization, las SMO, y le digo, mira, pues nosotros somos de Oaxaca y se escucha bonito Osmo, entonces de ahí viene el nombre de Oaxaca Site Management Organization. Wow. Después de que ya se quedó Osmo como el primer centro aquí en Oaxaca y comenzamos a conformar la red, pues bueno, ya oficialmente se llamó como Red Osmo. Y precisamente fue una estrategia en el sentido de poder formar más centros de calidad. Fuimos el primer centro de investigación clínica en el país que se certificó en ISO 9001-2008 y a partir de ahí, pues bueno, nuestros centros de investigación nos conformamos como red, tenemos todos nuestros procedimientos como red y esto ha permitido que la red Osmo siga participando en más estudios clínicos. Pero el objetivo final de conformar una red fue atraer más estudios, atraer más investigadores, para que de esta forma el país pudiera ser competitivo y más personas tuvieran más posibilidades de participar en diferentes estudios. Recordemos que, pues bueno, el país es enorme y cada población tiene características, diferentes enfermedades, y pues bueno, al traer y tener centros en diferentes estados nos permitimos traer pues patologías más específicos, ¿no? Hay estados, por ejemplo, te podría decir que aquí en Oaxaca tenemos mucho cáncer gástrico, aquí en Mérida, pero en el norte casi no hay cáncer gástrico, ¿no? Entonces, el hecho de que nos conformáramos como red permitimos atraer más estudios. Y pues bueno, nosotros lo que buscamos es seguir eso ofertándole a la población y sobre todo lo más importante, Diego, que fue como comenzó nuestra llamada, es pensar siempre en el paciente, pensar que el paciente vea como una oportunidad participar en un estudio clínico, que sea su primera opción y eso va a ser nuestro objetivo, lograr que en algún momento la población en general, cuando lamentablemente sea diagnosticada de una enfermedad, lo primero que haga que se metan a las redes sociales y que busque un ensayo clínico, ¿no? En el país existen muchísimos centros de investigación clínica, creo que más de 200, entonces hay opciones donde participar. Y entre más personas participen en ensayos clínicos y se vean beneficiados, más estudios clínicos van a estar llegando al país y de esta forma podemos en un futuro contar con más investigación clínica. Creo que eso es algo que nosotros buscamos
Y lo más importante y que siempre nos ha caracterizado a nosotros es pensar en el paciente, pensar en la comunidad. Nosotros siempre estamos apoyando a la comunidad a través de pruebas de diagnóstico, a través de brigadas de salud, a esas comunidades retiradas. Creo que lograr que la medicina se humanice, lograr siempre pensar en el paciente, lograr siempre que nuestros médicos especialistas piensen en el paciente y sigamos ayudando a la población, sobre todo a la población más vulnerable, aquellas que tienen difícil acceso a servicios de salud, y aportar un granito en lo que nosotros podamos es una gran satisfacción y se ha vuelto nuestro eje, nuestra razón de ser como Red Osmo. El paciente para nosotros es muy importante, pero sobre todo crear una cultura de que la investigación clínica es una gran oportunidad para que la gente pueda encontrar una opción terapéutica. De verdad estoy fascinado, Víctor. Te admiro muchísimo. Parte de lo que más me gusta de estar aquí en este podcast es que conoces misiones, conoces ideas, que de verdad es inspirador. Te deseo mucho éxito, en verdad. O sea, me parece importantísimo lo que estás haciendo. Y me encantó la parte del nombre, ¿eh? Jamás me hubiera imaginado que Osmo venía de ahí, ¿sabes? Estaba pensando en, no sé, ósmosis tal vez, no sé, alguna galaxia a lo mejor que se llama Osmo. Jamás se me había ocurrido eso, te lo juro. Víctor Bojorquez, tejiendo redes de investigación clínica a lo largo de todo el país, Red Osmo. Para mí fue un verdadero lujo tenerte, Víctor. Este es tu podcast, puedes darte una vuelta por acá y compartirnos las historias las veces que quieras. De verdad fue un gusto tenerte, Víctor. Espero que también te la hayas pasado bien. No, me la pasé súper bien y creo que trajiste muchos recuerdos de lo que hemos recorrido a lo largo de estos años, Diego, y es una gran satisfacción. A mi mente, mientras platicábamos, te aseguro que venían cientos de personas que hemos podido ayudar, ¿no? Y creo que esa es la mejor y la gran satisfacción como médico, como ser humano, el haber podido ayudar a muchos. Pues con esto cerramos el 6º episodio de la primera temporada de APEIC, el podcast. Y de verdad espero que hayan disfrutado esta entrevista tanto como yo lo hice. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, estén muy al pendientes de las iniciativas que APEIC tiene para todos ustedes. APEIC hace en todas las redes sociales y a mí me encuentran en Instagram como @DAHurtado0. Que tengan un excelente día y nos escuchamos en el siguiente episodio.